Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Marco Geek. Estaba viendo esta tarde un documental que ha hecho Radio Televisión Española con el título de Tsunami Turístico. La verdad es que me ha parecido muy interesante y os invito a que lo veáis. Se ha centrado en la ciudad se me ha ido, de Ámsterdam. Luego también ha ido a Barcelona. Creo que han tocado esas dos ciudades. Y bueno, lo cierto es que es bastante impresionante. Eh, yo ahora vivo en Marbella, también es una zona de mucho turismo. Antes estuve viviendo en Valencia, una zona o una ciudad con muchísimo turismo también. Y luego me encuentro también que visito mucho o voy a Yecla y a Ayora, Yecla Murcia, Ayora Valencia. Ayora es un pueblo, no sé cuántos habitantes tiene, pero estaremos alrededor, no llega, yo creo que ahora mismo no llegaremos a 7.000 habitantes y Yecla estará alrededor de unos 35.000 habitantes. Y es curioso, ¿no? Porque en el valle de Ayora sí que se incentiva más el turismo, no tenemos un turismo tan desbordante como es el caso del documental que comentaba. Eh, y en Yecla también se está intentando incentivar el turismo desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que de unos años a esta parte yo de vez en cuando veo a turistas por allí. Y, y bueno, pues es diferentes visiones o experiencias que viven localidades en cuanto a turismo. Unas totalmente desbordadas y otras en las que sí que necesitaríamos que hubiera un poquito más de turismo, ¿no? Por ejemplo, en Ayora sí que hay una época en la que acuden muchos turistas, pero son 3 o 4 días y bueno, y en definitiva son gente de alrededor de Ayora, que es cuando hacen el primer corte de la miel y sí que hay mucha afluencia de público al pueblo y es un gran impulso económico. Una pena que el año pasado llovió y bueno, no se pudo celebrar de la misma manera que en otras ocasiones porque la gente viene y pasan el día entero en Ayora, comen allí, hacen compras, sobre todo pues temas de miel. Y en Yecla yo diría que las fiestas de la Virgen, San Isidro cada vez más y evidentemente la Feria del Mueble, eh, tenemos otras fiestas, ¿no? Pero yo considero que estas son o eventos, y son las que más público atraen. La Feria de Septiembre también podríamos decir, pero yo ahora mismo ya considero que viene más gente por el tema de San Isidro, las fiestas de la Virgen en diciembre y por la Feria del Mueble, aunque la Feria del Mueble es por tema profesional, pero bueno, al final también lo podemos considerar como si fuera una especie de turismo porque dejan un retorno económico en la ciudad. Eh, y bueno, y luego está por otra parte, pues tenemos a Valencia, que yo sí que he sentido ya, además he grabado ya algún podcast al respecto, el tema de la gentrificación y masificación. Sí que yo notaba que al final nosotros no íbamos al centro de Valencia, porque ya se estaba convirtiendo por un lado tenías las cadenas típicas de siempre, McDonald's, etcétera, y no veo mucho McDonald's en muchos podcasts, pero es que están en todos los sitios. Y encima muy bien localizados. Y luego tenías, pues, yo recuerdo que había y seguirá estando un local de restauración que tenía Mónaco, Valencia, París, es decir, que estaban en unas cuantas ciudades muy concretas y estaba allí en el centro de Valencia. Claro, evidentemente un día tomarte algo puedes ir, pero la clase media, pues los precios del centro ya son prohibitivos en Valencia. Entonces ya te tienes que mover un poco por otras zonas y luego que tampoco en realidad es la gastronomía de allí. Han abierto otros restaurantes y no es gastronomía de Valencia. Pero bueno, como pasa ya prácticamente en todos los sitios. Y aquí en Marbella yo ya
vine el año pasado un poquito antes del verano y bueno, sí que noto que hay mucho turismo. Se nota sobre todo cuando tienes que coger carretera porque por tema geográfico eh, las comunicaciones aquí en la provincia de Málaga pues son las que son. Es que no pueden ser otras. No sé si se podría mejorar algo, pero son las que son y al final pues cuando llega el verano y con ello los turistas pues se colapsan ya de por sí en el resto del año, pues cuando hay algún accidente, hay muchas retenciones, pues imaginaros en la época que vienen los turistas. Yo sí que es verdad que en toda esta zona noto que vienen muchos turistas. En Málaga no he estado, porque creo que Málaga es otro tema aparte, y creo que a pesar de la cantidad de turistas que vienen, todavía no es una zona que esté desbordada por el tema del turismo. No sé si es que Marbella, a pesar de recibir tantos turistas, también es un poquito más grande. Y también creo que al ser una ciudad más grande y haber otras poblaciones más pequeñas que también acogen a muchos turistas en esas zonas, se nota mucho más el tema del turismo. Pero ya digo, yo en Valencia ya sí que notaba pues que el centro ya no era de los valencianos. Eso yo ya lo tenía claro y yo dejé de ir al centro ya desde hace varios años. No recuerdo si, hombre, hemos ido alguna vez, pero que no recuerdo exactamente por qué hemos ido, porque antes sí que íbamos a ver la falla del ayuntamiento, pero llegó un momento que dejamos de ir. Simplemente dejamos de ir y ya nos movíamos por nuestra zona, sobre todo, que también he comentado en otros podcasts que ya antes del coronavirus se estaba poniendo ya muy difícil de estar por allí, porque, bueno, Valencia es una ciudad muy agradable para circular en bici porque es toda prácticamente llana. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues al ser tan agradable y muchos de los turistas están acostumbrados a utilizar bicicletas en sus países, pues claro, te encontrarás con que un semáforo en rojo, a lo mejor habían 15, 20 o 30 bicicletas esperando para que se pusiera en ámbar. Conté una vez una anécdota que me pasó con mi mujer, estábamos hablando del tema de esto hace ya varios años, ahora por lo menos 5 años, y ella me comentaba que lo del turismo, estábamos hablando y yo se lo decía, el problema que estaba ya empezando a ver, y ella me decía que no lo veía, hasta que un día tuvo que coger un autobús y si ella llevaba ya 15 años, 10 años en Valencia, 15 llevaría ahora, 15 años en Valencia, nunca había tenido que esperar a que pasara otro autobús porque él iba lleno. En lo que es la falla sí, pero en otras épocas no. Y entonces le ocurrió. Y también todos los bajos de donde estábamos viviendo nosotros, que eran locales comerciales, pues lo que se fueron haciendo eran apartamentos turísticos. Es decir, que prácticamente ya no quedaban locales y por lo tanto, pues comercios habían los que habían ya de antes y los nuevos que se montaban, pues era típico de, eh, pues para alquilar bicicletas, muchas barberías, no sé, comercios que en realidad no dan carácter al barrio, ¿no? Pero bueno, y eso sí que lo notaba, mucho apartamento turístico y incluso en la finca que yo vivía habían 4 pisos que estaban destinados a alquiler turístico y eran ilegales. Pero bueno, era desagradable a veces pues entrar y sobre todo por la noche, ¿no? Por la noche llegar y no sabías quién iba a entrar en el portal o quién podía entrar contigo o con mi mujer. Era un poco desagradable esa experiencia. Es decir, que no hemos tenido nunca ningún problema, pero bueno, no era de buen agrado. También comentar que sí que es cierto que hay muchos tipos de turismo. Es decir, que hay turismo de más calidad que otros, turistas de más calidad que otros. Eh, no quiere decir que los que más dinero dejen eh, sean de muchísima más calidad que otros que dejen menos dinero, pero va relacionado, porque evidentemente el turista que viene con pocos recursos, normalmente cuando vienen a España, yo por la experiencia,
no viene tanto a ver lo que son monumentos o cultura, vienen a otras cosas, ¿no? Pues el tema de fiesta, salir hasta tarde, bebida barata. Y bueno, pues eso también crea un grave problema y evidentemente pues al final tenemos que ser conscientes de lo que los negocios que se montan pues son destinados al turismo que viene, ni más ni menos. Eh, Antes del coronavirus yo monté un negocio eh, que no me fue mal, pero tampoco me fue bien, es decir, que no me fue mal en el sentido de que me hubiera podido ir bien si no hubiera llegado el coronavirus. Y el negocio era de publicidad y era para el comercio local. De hecho, recibí ayudas entre comillas, no económicas, de la Unión Europea, del Ayuntamiento de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿De qué manera? Bueno, pues tenía un espacio de coworking que yo no tenía que pagar porque me lo cedían y allí estuve por menos un par de años. Eh, Unos meses para lanzar el negocio y luego pues iba muy a menudo al coworking. Eh, Evidentemente a la Unión Europea, al Ayuntamiento y a la Politécnica, pues sobre todo al Ayuntamiento, le interesa que el comercio local se desarrolle porque al final es lo que da vida a las ciudades y es lo que hace que el ciudadano también tenga un mayor bienestar. No es lo mismo ir a comprar al supermercado de turno, que cada día hay un cajero o una cajera y que prácticamente no intercambias palabras a diferentes, es ir a comprar a la panadería de barrio o a la mercería de barrio, a la ferretería de barrio. Bueno, pues al final se crean unos lazos que muchas veces pues hace que coincidan vecinos allí, que hablen, o incluso en la misma cola, o luego cuando se ven por la calle se saludan y tal. Y bueno, yo sí que me encontré también, que bueno, yo ya lo conozco de hace muchos años porque he tenido otros negocios y sé lo que son al final las asociaciones de comerciantes, ¿no? Eh, y bueno, me costaba mucho que los comercios se publicitaran y de hecho llegó un momento que pese a que yo no quería, tuve que anunciar a ciertas cadenas que eran realmente las que mantenían el grueso de la publicidad. Eh, y bueno, pues era complicado. Con esto vengo a decir que también luego hay muchas iniciativas que no llegan mucho más allá, que no llegan mucho más allá. Bueno, en mi caso también he de decir que el COVID fue lo que determinó que el negocio cerrara, porque evidentemente sí hay que transformarse, hay que reinventarse, sí, todo lo que tú quieras, pero si no hay ingresos, ¿cómo te vas a transformar y te vas a reinventar? Algunos han podido, han tenido capacidad, yo no la tuve y no pasa nada. Pues los comercios que eran mis clientes, pues bastante es que algunos me pagaron la última publicidad, otros muchos ni siquiera me la pagaron. Y, y bueno, cuando ya pasó todo el COVID, pues ¿a dónde ibas a ir a hacer publicidad cuando el comercio local pues no tenía medios económicos? Eh, y lo que estaba comentando también de la asociación de comerciantes, bueno, pues las asociaciones de comerciantes, si funcionaran, serían un actor muy importante en el comercio local. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que son las compras estas express que te dan unos premios, que ya se hacen en muchas localidades. Pueden hacer un evento en Navidad pues con Papá Noel o con los Reyes Magos o lo que sea, o en Halloween pueden hacer alguna iniciativa para decorar alguna calle o alguna zona. Los ayuntamientos muchas veces están dispuestos también a ayudarles porque eso también genera ciudad. Lo que ocurre es que al final no todas funcionan y es una pena. Bueno, simplemente quería comentar esto de la gentrificación, que en unos sitios está desbordado y en otros se está intentando atraer el turismo y no sé dónde estaría el punto medio. Gracias por escucharme. Adiós.